Muy bien, son las 7:38. Estamos con el magíster John Hidalgo. Él es un experto en temas económicos y tributarios. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Me está escuchando? Sí, todo muy bien. Muy buenos días. ¿Ustedes también? Buenos días, perfectamente. Bueno, seguramente Noris y Omar abordarán con usted a fondo el tema de la reforma tributaria. Yo quisiera hablar de lo macro. Y lo macro es la situación económica grave, muy grave por la que está atravesando el Ecuador. Entendemos que hasta ayer, anteayer, no había más de 20 millones de dólares en la caja fiscal y solamente para el mes de diciembre el requerimiento para sueldos y salarios es de más de 1.500 millones de dólares. Ni se diga de los atrasos con los GATS que estarían entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Dígame si usted cree que hay alguna salida en este rato para esta emergencia económica en la que está el país. Jimmy, nuevamente buenos días para ti y para todos tus oyentes. Para mí yo considero que estos 20 días o menos de 20 días que hay va a ser muy complicado para el gobierno actual cumplir con esas deudas y es muy seguro que algunas deudas asociadas a proveedores para cumplir, tú sabes, el gasto corriente asociado a sueldos va a dar prioridad. Ahora, lo que tenga que hacer el gobierno actual sobre el proyecto de reformas, como tú sabes, que lo nombraste al inicio, eso no va a aplicarse para nada para el año 2023. Eso empezaría, en caso que quede aprobado, para el 2024. Claro. Entonces, ese déficit que tú nombras, que son 2.500 millones de dólares más o menos el valor, a 3.000 millones, sí lo veo muy complicado de poder cumplirlo. Y si lo cumple, tiene que establecer qué va a pagar, qué va a priorizar en pagos, Jimmy, para poderlo cumplir. Porque ahorita hablar de recepción de deuda o creación de bonos y todos esos detalles asociados a deuda externa, lo veo bastante complicado a menos que consiga algo en estos 20 días del cierre del año. Recordemos que recién se posicionó este mes de noviembre. El 27 mandó el proyecto de reformas y creo que lo ha dado prioridad para que quede ese déficit de 20, que era casi 350 millones lo que había en la caja fiscal para uso de pagos y cumplimiento de obligaciones. Ahorita la caja está en cero. Entonces, ahorita vamos a asociar qué gestiones podrá ejecutar para poder cumplir con dichas obligaciones. Claro. Desconozco, no sabemos qué comentarios existan sobre el tema. Realmente es un tema gubernamental que lo han manejado de manera sigilosa, pero es algo ya que se conoce porque los números están abiertos. Lo único que se ha nombrado y considero que hay que tener mucho cuidado es el plan de seguridad que señaló el presidente, que va a ser muy parecido, como tú sabes, al país vecino, que es en este caso El Salvador, para tomar ese gran ejemplo que considero que es positivo. No sé si es negativo exponerlo de forma abierta, ya que son medidas que considero que deben de ser tomadas de manera sigilosa, como es el tema económico interno en el tema de pagos. Claro, pero bueno, no sé pues si a lo mejor la única ventana que queda abierta, porque como bien dice John, es muy difícil en este momento negociar bonos de la deuda del Ecuador porque los bonos están a la baja, ¿no? Que nadie recibe bonos del Ecuador, pero el Fondo Monetario tiene, valga la redundancia, fondos emergentes como para asistir al Ecuador, aun cuando no sea por una emergencia, por desastre natural. En este caso, ¿hay forma de recurrir a organismos internacionales de crédito? Creería yo que la única opción que tiene, que podría estar en la mano, es por el tema del fenómeno del Niño. Sin embargo, son destinos de fondos directos asociados Claro. a esta situación. Entonces, Jimmy, yo no lo veo muy fácil, es muy corto el tiempo y creo de que algunas deudas seguirán estando pendientes, a Claro. menos que el señor presidente comente cómo va a ser la estrategia de poder cumplir con ellos, ¿no? Ah, Sinceramente, lo veo muy complicado. ahora, hay banca internacional que maneja muy importantes fondos de diferentes orígenes lícitos, vamos a ponerlo en ese marco, ¿no? Yo no hablo de fondos ilícitos, que también toca las puertas de los gobiernos cuando están en estos aprietos y por lo general no pide como contraparte garantía soberana. ¿Es una forma también, es lícito que el gobierno pueda recurrir a este tipo de empréstitos? Creería yo que todo va a depender de la fórmula que esté ejecutando. Démonos cuenta que el gobierno actual ha hecho muchas gestiones gubernamentales de gobierno a gobierno de manera directa desde el inicio o previo al inicio de su candidato, de su posicionamiento. Y creería yo que si hay alguna estrategia asociada a eso, podría ser muy positivo. Sin embargo,
todos los lineamientos de los préstamos FMI, Banco Mundial o los préstamos internacionales o las negociaciones, hay acuerdos previos o posteriores que deberían de cumplirse. En estos momentos no se conoce de manera pública cuáles son esas estrategias asociadas para receptar deuda, para cancelar gasto corriente. Recordemos que los préstamos asociados de gobierno a gobierno vinculan obligaciones que yo deba cumplir. Recuerdas que cuando se firmó el anterior se establecía mejoramiento en las tasas de impuestos. Entonces vino una reforma tributaria aquí hace más de 1 año y medio que se generó en el gobierno de Lasso. Entonces, creería yo que esto va de la mano, el proyecto de reformas también, con posibles créditos que se den. Ahora, el crédito que venga del 2024, viendo que fue aprobado el proyecto de reformas, que si es aprobado, Jimmy, el 27 de diciembre, 26 de diciembre entraría, y ese dinero que llegó a un acuerdo sobre este tipo de negociación venga de la mano para cancelarlo en el 2024, pero reciba un crédito emergente previo en el año 2023. John, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. John, a ver, volviendo... Mire, podemos aquí tirarnos media hora analizando el proyecto de ley económica, pero siento que las antenas de todos los que nos están escuchando es el tema de los sueldos. Creo que eso es lo que más preocupa, porque ese también es un efecto dinamizador, pues, ¿no, verdad? Es más, yo estuve conversando con un amigo que tiene un local comercial y le dice, ¿sabes qué? Sé que estamos en una crisis económica, pero lo que estoy viendo es algo inaudito. No hay movimiento, dice, por lo menos yo no siento ese movimiento propio de la primera quincena de diciembre. Y él hace una conjetura, yo creo que tiene lógica. A ver, tú antes recibías el sueldo de noviembre, ¿no, verdad? Y hacías las compras con la esperanza y con la seguridad de que entre el 15 al 24 de diciembre tú ibas a recibir tu décimo y con eso compensabas. Pero en estos momentos hay un sector de la población que dice... No sé si voy a recibir el décimo. Mejor me guardo esa platita del sueldo de noviembre para por lo menos comprar el pavito para el 24 y el 31. Entonces eso también tiene frenado un poco el comercio. La pregunta es, nos quedan 11 días según la ley, John. Nos quedan, sí, más o menos 13 días, perdón. 13 días porque hasta el 24 se puede pagar el décimo. En esos 13 días... ¿puede caernos un préstamo para esto? Siendo sinceros y honestos, ¿hay alguna posibilidad real de que nos pueda caer un préstamo internacional de 1.300 millones de dólares para cancelar sueldos? Lo que le decía a Jimmy, realmente yo no quisiera estar en los pantalones del señor presidente de la República actualmente, porque sí yo veo esto bastante complicado, a menos que previo al proyecto de reformas ya haya habido una conversación en la cual efectivamente yo reciba un crédito emergente previo asociado a estos cambios que me van a generar. El cálculo me da menos de 1.000 millones de dólares para poderlo cumplir. Sin embargo, lo veo difícil. Haciendo conjetura lo que tú señalas, efectivamente, solamente el sector de vehículos siente una caída en el mes de noviembre de casi el 20% con relación al año anterior, donde la expectativa de años fuera de 2 años fuera de la pandemia, Omar, que tú asocias de que debería darse y va de la mano a que no hay efectivo. Sigue habiendo la misma situación, perdón por poner el tema de inseguridad, pero tú vas a locales comerciales, sales a lugares nocturnos, sales a restaurantes o pasas por ciertos lugares que normalmente debería haber movimiento y ves escasez. Ya el sector automotriz se pronunció. Ahora vamos a conocer de seguro a finales de este mes de diciembre cómo fue el tema del comercio. Sé que el comercio informal ha habido unas opciones en las calles poder ser accesible su comercio. Sin embargo, creemos que esta situación se va a agravar. Sé que en los centros comerciales hay mucho movimiento por seguridad, Omar, ¿sí? Claro. Si tú te das cuenta la variación entre ir a lugares abiertos y lugares cerrados donde hay supuesta seguridad, tú sabes, actualmente nada es seguro, prefieren 1000 veces ir a un centro comercial donde se siente mucho más seguro y se pretende de que no vas a tener algún asalto que normalmente se puede dar en las calles. Pues no, yo creo que por ahí va la diferencia. Porque hablan de mucho movimiento en los centros comerciales, pero no asocias el por qué. Claro. Pero a eso sumemos también el tema de los apagones, ¿verdad? Esa es una mezcla, un cóctel explosivo que tenemos en el país. Ahora, volviendo a lo que se aprobó ayer en la Comisión de Desarrollo Económico de manera unánime, es decir, votos de ADN, votos del PCC, votos de la RC, de un par de independientes creo que también están en la mesa legislativa, lo que da a entender que hay un consenso sobre lo que se aprobó, pues, ¿no, verdad? Y con lo que se va a debatir el día de mañana.
Se hablaba de 800 y pico de millones de dólares de recaudación, pero ojo, ya ayer le pusieron limitaciones, por ejemplo, el tema de la amnistía tributaria, que no tenga relación con el presidente, con los legisladores hasta cuarto nivel. También en el tema de las zonas francas, era un tema de flexibilidad laboral, pues ahora se determinó que en esas zonas se mantenga el régimen laboral vigente del país, inclusive en esas zonas francas, entre otros temas. ¿Crees que esto es... A ver, todos los analistas con los que hemos conversado nos dicen, mira, esto ni de cerca nos va a sacar del hueco fiscal que tenemos, pero puede ser una señal, un mensaje al exterior. ¿Tú crees que a lo mejor ese es el gran fin de este proyecto? Bueno, dentro de los cambios que pude ver, no tocaron el tema de la retención, Omar, ¿no? Ya, la retención del 3% se mantuvo y que es un tema de recaudación inmediata desde el 1 de enero, en el tema de las operaciones, hablando de las transacciones. Efectivamente, yo considero de que esos 1.000 millones, 800 millones, sí se va a ver una afectación, pero en el tiempo de su ejecución. Yo creo que uno de los indicadores más importantes son los inmediatos como la retención y que esa no fue tocada, ¿correcto? ¿Me recuerda a qué sectores se le tiene esa retención específicamente? A los grandes contribuyentes, ¿no? Ejemplo, la tasa es de la tasa del 3% de retención que deberían ellos autoliquidar de manera inmediata, y creo que ahí se concentró gran parte de la recaudación fiscal porque es inmediata, Omar. Indistinto al sector, sea financiero, camaronero, ya. No, okay. Indistinta. Tú eres grande contribuyente y automáticamente debes de pagar. Hablando de grandes contribuyentes, son empresas que pueden vender más de 20 millones de dólares al año, ¿no? Hablándolo de manera general, no hay una características, eso se lo maneja en la interna por parte de la administración tributaria, pero son números grandes a nivel de ventas. Entonces, esa línea origina de que efectivamente su recaudación no va a estar afectada. Sin embargo, lo otro tiene que implementarse, ¿no? En el tema de no pago, si se vincula o no, hasta que se ejecute. Entonces, yo creería que ciertos puntos efectivamente van de la mano y que van a generar de que este proyecto de reforma se viabilice. Obviamente con las observaciones que se den al comité que esté evaluando esto para el debate y su evaluación ahora por parte de la Asamblea, ¿no? Entonces, yo creería que sí, es muy positivo porque lo que estamos desde afuera, lo que vemos esto de afuera, me voy a poner en la posición de una entidad que da préstamos a nivel gubernamental, a nivel de países, FMI, Banco Mundial, todas las entidades donde se puede dar, te va dando que hay un tema de política. Recuerda que hay 5 factores graves que tiene Ecuador observados desde afuera, ¿no? Que es la inseguridad, el manejo político, el tema económico, ¿no? El manejo legislativo y otros factores que asocian de que tú lo ves y que te afecta el riesgo país. Ahora, uno de los temas es por qué el riesgo país nos baja. Nos decían, no, ya llega alguien que es de derecha y ese riesgo país va a disminuirse. Es que, a ver, puede venir un gobierno de izquierda o de derecha. Lo importante es de que pueda ejecutar los cambios legislativos que se dan. ¿Por qué no baja? Porque debo de cumplir la Constitución y si lanzo un proyecto de reforma, veamos de que fue idóneo lo que hizo el señor presidente a través de su gobierno, tienes que esperar los tiempos. Lastimosamente, Omar, esto no es inmediato. Podríamos ver que si se aprueba la normativa y empieza la recaudación y hay unos tips positivos en la cual origina de que los indicadores y variables mejoren para que el riesgo país reduzca, se da en el tiempo. Yo creo que en 3 meses podemos evaluar realmente la gestión presidencial y que sigue siendo corto el tiempo porque de una u otra forma esto se maneja basado a procesos, ¿no? Debido proceso, legislación, constitución, y es lo que estamos viendo, ¿no? Recién el 27 de diciembre podríamos saber si efectivamente se da favorable. Bueno, son 30 días y son menos de 30 días como hizo el anterior presidente de la República, fue que dijo, no, bueno, ya posiciónate antes. Vamos a ver si antes se puede dar, porque efectivamente, como tú señalas, la situación está complicada y si este proyecto de reforma es viable para obtener créditos de la forma que haga el gobierno, bienvenido sea, lo necesitan, ¿no? Y eso hablando de gobierno. John, buenos días, Noris Arroyave le saluda. En el tema tributario, ¿qué otras medidas adicionales a los de la reforma que ya envió el presidente Noboa se deberían tomar para empezar a recaudar de mejor manera? Se habla de que existe en el Ecuador una evasión tributaria altísima. ¿Qué acciones se deben de tomar para empezar a combatir esta evasión tributaria?
Tengo entendido de que el anterior director dio procedimientos a nivel tecnológico para establecer transacciones o operaciones en las cuales efectivamente contribuyentes no declaran la totalidad de sus ingresos, inclusive con operaciones internacionales en paraísos fiscales, y la vinculación gobierno a gobierno para obtener información de ingresos que tengan ecuatorianos y no declarados en Ecuador, son mecanismos y medidas idóneas. En la actualidad, creo que la firmeza que va a actuar el director actual con los cambios normativos que se están dando va a permitir o deberá establecer y desarrollar medidas para poder establecer el crecimiento de la recaudación. Sin embargo, este proceso, como tú sabes, va a tomar tiempo también para buscar resultados. Ahora, si podemos evaluar el proyecto de reformas, es light, es decir, perdón por decir el término, en el sentido de que efectivamente no se incrementó impuestos, no se incrementó IVA. Puede sonar esto una locura, sí, efectivamente, pero era la única forma inmediata de hacerlo. Si no, con prudencia el gobierno no lo hizo porque efectivamente no quería trasladar el problema. Lastimosamente, yo tomo el ejemplo de Ecuador con el de Argentina. Así de simple. Y efectivamente, el tema de Argentina, producto de las observaciones, que fue un gobierno de izquierda, socialista y demás, originaba de que debería tomar cambios donde había una estructura gubernamental muy grande. Uno de los temas importantes del señor presidente fue, y que creo que mucha gente joven también apostó por él, y también personas vinculadas a la parte económica, fue presupuesto cero. Entonces, el 2024 es donde se va a ver efectivamente qué cambios van a ejecutarse para validar qué ministerios están de más dentro de la estructura gubernamental, porque es la única forma de bajar el gasto corriente. Pero realmente, John, ¿crees que eliminando un ministerio o uniendo con otro es la solución, o se va a encontrar ese hueco, se va a sacar de ahí dinero para tapar los grandes problemas del país? Porque a veces, y teníamos hace un momento una entrevista con el ex vicepresidente Glass, y una de las cosas que él decía es, cuando se habla de achicar el Estado y reducir presupuesto, tal vez no se dimensiona que también estamos recortando servicios públicos para la ciudadanía. Cuando hablamos de reducción del aparato estatal, no hablamos de la prestación del servicio, sino de la persona que vincula el acto social, de servidor público. En este caso, cuando hablamos de presupuesto, de evaluar el presupuesto de las designaciones de los ministerios que existen, es evaluar la cantidad de personas que tienes para este tipo de gobierno. Si tú comparas el gobierno nuestro, ecuatoriano, con la cantidad de ministerios que tiene con relación a países vecinos, es demasiado grande, siendo un país pequeño, comparado con Colombia o Perú. Te pongo los ejemplos de lado y lado. En el caso del ejemplo, no quiero entrar en polémica porque sé que esto es un tema que genera conflicto, pero este es un tema que se debe poner sobre la mesa, porque para manejar el país-estado, Ecuador, no es fácil por la cantidad de ministerios y posiciones que existen. La posición de Milei en Argentina fue clarísimo: eliminar muchos aparatos estatales que no funcionan y va a entrar a dolarizar. Ecuador, cuando dolarizó, nunca evaluó la cantidad de ministerios que tenía, y en la actualidad, con los gobiernos que vinieron, luego el gobierno de Rafael Correa y los otros gobiernos, en este serían 2 nuevos gobiernos, originan que efectivamente el Estado, en vez de achicarse, se ha incrementado. La idea era que con dolarización también el Estado se reduzca. Entonces, son temas pendientes que tienen, y de seguro el señor presidente lo propuso como un tema de campaña, presupuesto cero, y eso efectivamente vamos a verlo en enero 1 del 2024, en la cual debieron ya haber evaluado qué ministerios están en exceso, ¿no? Tomando ejemplo, y no voy a tocar ejemplo de Ecuador para evitar estos temas complicados, el Ministerio de la Mujer fue eliminado en Argentina, fue el primer ministerio, tratando de unificarlo con un ministerio o otro ministerio asociado para que hable sobre ese tema político que para mí también es importante. En Ecuador, ¿cuáles ministerios deberían ser? Es un tema de gobierno que tendrá que evaluar, pero efectivamente sí señalan observaciones del ensanchamiento que ha tenido el Estado ecuatoriano durante estos caminos a 15 o 20 años. Entonces, yo sí creo que es un tema que se debe analizar. Los subsidios también, que no lo hemos tocado, que son temas que no tocan, después se van a sentir mal. Si no hay cambios reales, esto va a seguir igual. Bien, gracias a John Hidalgo, él es asesor tributario experto en temas económicos. Un buen día, John, muy amable. Jimmy, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu equipo.